¿Cómo estás? Bien. Mira, te voy a contar qué vamos a hacer, ¿no? Es una experiencia. Yo voy a contestar preguntas. Vos me vas a hacer preguntas, otros me van a hacer preguntas, y yo las voy a contestar. Pero podés preguntar cualquier cosa, cualquier cosa. La pregunta puede ser incisiva, comprometedora, agresiva, mientras no sea un exabrupto o una grosería que a veces ocurren en las redes. Puedes preguntar todo, sin ninguna censura, porque ese es el ejercicio que queremos hacer. No queremos que alguien nos pregunte, ¿por qué usted es tan bueno? No. Es decir, tienen que ser preguntas que le permitan a todos, te permitan a vos, que le permitan a todos, saber qué es lo que pienso, qué es lo que propongo, qué es lo que quiero hacer, y para eso a veces hay que apretar un poco. Empezamos, ya hay preguntas, me dice César que están llegando, así que empecemos. Así es, Rodolfo, muy buenas tardes. Bueno, nuestra línea de comunicación es el 4772-3003, allí nos pueden llamar. Vamos a comenzar con una consulta que llega desde el barrio capitalino de Flores. Silvia Muñoz pregunta, ¿cómo se puede parar la inflación? Ojalá se lo preguntara el gobierno eso, ¿no? Porque, mira, Silvia, hay dos maneras que hay que ensayar urgentemente, que son controlar el gasto político, esta barbaridad de publicidad, todas estas cosas que se hacen, pero no solo en la televisión, todo lo que se gasta políticamente, lo que se gasta para que el gobierno pueda avanzar incluso electoralmente. Todo eso hay que cortarlo rápidamente. Por supuesto, eso no es todo. Hay que ver la productividad del gasto, hay que tener una actitud racional en materia fiscal. También otra cosa que es más complicada, ¿no? Que es los medios de pago, la disponibilidad de dinero. Lo que hay que hacer, en definitiva, es algo técnico, que no todo el mundo lo puede entender, y además es medio aburrido explicarlo, pero se puede hacer. Hoy la Argentina es uno de los 5 países récord en materia de inflación mundial. Los otros son Eritrea, Bielorrusia, sí, Venezuela y el Congo. ¿Algo más? Muy bien. Otro problema que también preocupa a los argentinos, Rodolfo, es la inseguridad. Y la siguiente pregunta viene desde Córdoba. Le damos la bienvenida a Córdoba, que se hace presente a través de Lorena Ortiz. Dice, los argentinos vivimos con miedo, en casa, en la calle, en el trabajo. ¿Cómo se termina con la inseguridad? Mira, Lorena, yo fui ahora en diciembre a un congreso internacional sobre seguridad ciudadana que se hizo en Francia, donde fueron ministros, fueron más de 125 intendentes de toda Europa. Fue muy importante, 3 días. Mira, las cosas que yo escuché ahí no tienen nada que ver con estos debates que hay en la Argentina sobre la seguridad, que si unos son garantistas, no, se va a las cosas concretas. Y las cosas concretas son muchas, no es una sola cosa. No es que dice, bueno, aumentan las penas, baja la criminalidad. No es así, son muchos factores. Yo precisamente me estoy dirigiendo a quienes van a ser mis competidores en la elección, a los candidatos o precandidatos a senador de otros partidos, para proponerle un acuerdo básico, que no nos peleemos por eso en la campaña y que tengamos algunos elementos comunes para llevar al Congreso, porque te digo, en respuesta a tu pregunta, Lorena, hay factores que tienen que ver con la mala distribución del ingreso, con la pobreza, con la marginalidad, pero también con la legislación de fondo, el Código Penal, el Código Procesal, las normas procesales que las permiten a veces eso que la gente dice, que el delincuente entra por una puerta y sale por la otra, la justicia.
la organización judicial, el sistema carcelario, la prevención, todo eso puede garantizarte una mayor seguridad. No te la va a garantizar una sola medida mágica, y si alguien te dice que se puede con una sola cosa conseguir seguridad inmediatamente, no le creas. Estamos muy cerca de los teléfonos donde llegan las consultas del público. Están sonando y mucho, Rodolfo, ¿eh? Se ha comunicado Pablo Zaredo de Quilmes. Dice, en tus debates por televisión con Domingo Cavallo, fuiste uno de los primeros en advertir que la política económica del menemismo era una bomba de tiempo. ¿Se parece la situación económica actual al fin de la convertibilidad? No exactamente, no en la misma proporción, pero sí hay algunos elementos. Esto tiene que ver con la primera pregunta, ¿no?, de cómo se controla la inflación. A veces los gobiernos que no quieren hacer esas cosas duras, difíciles, encuentran un recurso, que es abaratar el dólar artificialmente. Entonces entran productos importados más baratos, y como entran productos importados más baratos, los competidores locales, los productores locales tienen que achicar ganancias o achicar costos, y entonces baja la inflación, pero después se produce el desastre que yo anticipaba en aquellos debates con Cavallo, efectivamente. Pero esto no lo hizo únicamente Cavallo y el gobierno menemista, ¿no? Esto lo hizo Martínez de Oz con la tablita, que en definitiva tiene el mismo propósito. Lo hizo Menem con la convertibilidad, lo continuó de la Rúa. Esas fueron las razones por las cuales yo salí de ese gobierno, porque mi pronóstico era que terminábamos en hecatombe. Y este gobierno, no el de Néstor Kirchner, pero sí los gobiernos de Cristina Kirchner, comenzaron a hacer una cosa que se llama tipo de cambio administrado, manejando el valor del dólar desde el Banco Central para mantenerlo bajo, y bueno, y ahora es que estamos teniendo una situación. No es igual a la del 2001, pero es grave. Estamos a través de Facebook, en vivo, para todo el país y el mundo. La línea de comunicación para consultar es el 4772-3003. Bernardo, de Barrio Norte, acaba de llamar, pregunta, ¿cómo piensa que se pueden incorporar los nuevos medios, como Internet, por ejemplo, o redes sociales, en favor de la política? Así, como lo estamos haciendo ahora. Creo que la interacción, terminar con la comunicación unidireccional que ha caracterizado a la política siempre, la tribuna, incluso la tribuna electrónica, esta posibilidad de interactuar, esta posibilidad de hacer, lo que yo decía, lo que pedía recién, hagan incluso preguntas agresivas, comprometedoras, eso establece una relación entre el político y la gente que no se puede lograr de otra manera. Vamos ahora a la consulta de Daniel. Daniel nos da su edad, 63 años, vive en Montecastro, barrio de Capital Federal. ¿Qué piensa de los metrobuses? Bueno, todavía no he visto funcionar el de la 9 de julio. Yo tiendo a creer, no es mi especialidad, no soy un experto en transporte, en urbanismo, pero tiendo a creer que van a restringir más que a ampliar las posibilidades de tránsito. Veremos, no tengo un juicio definitivo, pero temo que pueda ser así. En la Juan B. Justo han funcionado relativamente bien, pero a mí me da la sensación de que tienen ese efecto restrictivo. En la 9 de julio se me ocurre, insisto, no soy un planificador ni un experto en esto, que si se hubiese tomado Carlos Pellegrini y Cerrito, del otro lado Lima y Bernardo de Irigoyen, en lugar de cortar la avenida, podría haber sido más eficaz. Pero bueno, veremos cómo funciona. Más consultas que llegan al 4772-3003. Llámanos, estamos aguardando tu pregunta. Paula Soreira, de Retiro. Rodolfo, has dicho que serás candidato a senador. ¿Por qué partido? Pregunta. ¿Se te puede votar en las internas? Bueno, hay que votar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son un nuevo método. Un método por el cual un partido no necesita tener un candidato oficial o una lista oficial.
puede tener más de uno. Más de uno. Y aunque nadie tiene que ser afiliado a un partido para votar por ese partido, para elegir a un candidato de ese partido. Lo que no se puede hacer es ser candidato sin partido. Entonces, yo pertenezco a la Unión Cívica Radical y voy a ser candidato dentro o bajo ese paraguas, si querés, el de la Unión Cívica Radical, que puede ser también una coalición, porque puede haber varios partidos que formen una alianza y entonces los candidatos de esos partidos compiten dentro de eso. Algunas listas pueden ser combinadas. Puede parecer difícil esto, complejo, pero no es complejo. Es más fácil. Quiere decir que la lista la va a integrar la gente, la va a armar la gente. En vez de armarla como antes, los aparatos partidarios, la arma la gente. No hay elecciones internas, hay una primaria que es como una especie de preelección y vos podés votarme a mí, por supuesto. No necesitas ser afiliada, no necesitas nada, simplemente necesitas elegir a quién vas a votar. Más ciudadanos que están preocupados con el voto, Rodolfo. Estamos en vivo a través de Facebook, pero también la gente se puede comunicar por Twitter, tal lo que hizo Marcelo Candini. Pregunta, ¿es una elección verdadera la que practica el ciudadano con su voto? Como decía recién, ahora nos vamos a aproximar a una elección más auténtica, porque si vos vas a un restaurante y te dan una lista, un menú fijo, bueno, tenés que elegir si querés cordero, si querés ravioles, pero no hay más cosas. Si vos decís, no, yo quiero salmón, no hay salmón. La forma tradicional era así, vos tenías listas cerradas y entonces o esta, optabas más que elegir. Ahora tenés una posibilidad mayor, no es que sea infinita, pero quiero decir, como señalaba antes, vos podés, dentro de un partido podés tener distintas opciones. Una persona de un partido junta unas 2.000 firmas y puede ser candidato. No necesita que lo impongan de arriba, no necesita un dedazo, no necesita una interna donde tiene que competir con aparatos que controlan todo. Y vos tenés la posibilidad de decir, este me gusta más que el otro. Dentro de un mismo partido. Podés decir, no, me interesa este partido, pero este me parece que va a ser un poco flojo y esta me parece que va a ser más firme, que tiene más garra, o me produce más simpatía, más antipatía. Eso antes no lo podías hacer. Ahora hay que hacer, pero hay que usarlo, hay que usarlo. Hay que pensar a quién voto. Más que pensar en partidos, hay que pensar, por supuesto, los partidos tienen mucha importancia y quien pertenece a un partido tiene una base, todos los de ese partido tienen un mínimo común denominador, pero hay muchas cosas en las cuales lo que importa es quién va a llevar adelante una idea, cuáles son las ideas que puede impulsar. De modo que yo creo que si lo sabemos utilizar, el sistema de primarias es un avance. Muy bien, más gente que se comunica y acá hay un señor, Manuel, de Aedo, tiene 57 años, está preocupado con el Congreso de la Nación y pregunta, ¿cuál es su opinión relacionada con jerarquizar el Congreso? Primero es una responsabilidad de los votantes, diría. Es algo que tenemos que tener en cuenta en octubre. ¿Por qué digo? No para transferirle la culpa de lo que pasa a la gente, sino para decirle que ahora la gente tiene una oportunidad que hay que utilizar. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué se aprobó el tratado ese tan extraño y peligroso con Irán? Bueno, se aprobó porque el oficialismo tiene mayoría suficiente, porque aunque con un procedimiento irregular, que fue la renuncia por 48 horas de 2 funcionarios que no eran diputados activos, que estaban de licencia, bueno, consiguió quórum, no le hizo falta nadie para poder sesionar y pudo imponer una cosa que no tiene justificativo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese tenido esa mayoría? Ahí
la oposición, los partidos de oposición que estaban muy coherentemente en contra de ese acuerdo, se hubiesen impuesto. En octubre hay la posibilidad de modificar la composición del Congreso. Hay la posibilidad de quitarle esa posición omnímoda al oficialismo. Entonces hay que tener en cuenta quiénes pueden hacerlo, es decir, a quién se va a elegir, a quién tiene la mayor posibilidad de entrar, quién tiene la mayor posibilidad de ejercer fuerza, quién tiene la mayor vocación, quién está menos tímido. Hay que saber, tenemos la posibilidad de quitarle al oficialismo la mayoría omnímoda, como digo, que tiene ahora. Entonces hay que ir pensando cómo armamos el nuevo Congreso, y eso lo van a tener que decidir los votantes. Nosotros, los que nos ofrecemos, por así decirlo, planteamos nuestras ideas, decimos qué es lo que haríamos, y después hay que elegir. Hay que elegir y hay que elegir bien. Y me parece que el próximo periodo legislativo va a ser mucho mejor que este y va a dar la oportunidad de crear las condiciones para que en 2 años tengamos un gobierno bien distinto. A este gobierno le quedan poco más de 1000 días y la formación del nuevo poder que va a regir a partir del 2015, bueno, eso se va a hacer en gran medida en un Congreso que va a ser más heterogéneo y más fértil que el actual. 4772-3003. Estamos en vivo por internet con nuestro candidato a senador. Aproveche esta oportunidad, llame, deje su consulta. Se comunicó José de Tribunales, 61 años. Pregunta si es bueno o malo estar fuera del mercado voluntario de deuda y qué propone sobre la deuda externa. Bueno, ¿qué preferimos? ¿Pagar mucho o pagar poco? ¿Tener créditos a tasas de interés muy altas o créditos a tasas de interés bajas? Por ejemplo, Evo Morales paga, cuando tiene que buscar plata afuera, paga mucho menos de lo que pagaríamos nosotros. Porque estar fuera de los mercados lo que significa es que nadie le presta un peso a uno, $1, salvo organismos internacionales, salvo que uno haga colocaciones de títulos con ciertas características. Tiene limitaciones de financiamiento. Entonces, cuando a uno no tiene crédito, o cuando tiene poco crédito, o cuando el crédito le sale muy caro, tiene, por supuesto, restricciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero, no hay que tener la idea de que la solución de los problemas es no pagar las deudas, porque no pagar las deudas pues tiene esas consecuencias, ¿no? Esa consecuencia que uno no pagó la deuda de ayer y entonces la deuda de mañana es mucho más cara, la deuda de hoy es mucho más cara. Y ahora tenemos un problema que es resultado de un muy mal manejo, ¿no? Muy mal manejo que se ha hecho en los últimos años. Porque, ¿qué ocurrió con la reestructuración de la deuda? Un día dijimos, no pagamos más. Otro día dijimos, bueno, dejamos pasar mucho tiempo, los acreedores no cobraban, y un día les dijimos, miren, tienen 2 opciones. Los que quieran, cobran 35% y dan recibo por 100. Y los que no quieran, bueno, tendrán que esperar, irán a juicio, a lo mejor a los 5 años, a los 10 años, a los 15 van a cobrar. Esos son los que se llaman holdouts, que le decimos fondos buitres, porque algunos efectivamente son buitres, pero nosotros éramos los deudores, y no se manejó bien esto, no se trató de achicar el problema, se creyó que nosotros decíamos que no pagábamos y el mundo nos iba a acompañar. Y bueno, hemos tenido lo de la fragata, ahora estamos esperando que la Cámara decida si el juez Griesa o no estaba en lo cierto, si vamos a tener que pagar todo.
estamos en Nueva York. Es decir, se está discutiendo nuestra economía en Nueva York, la está discutiendo un juez, la Cámara norteamericana. ¿Por qué? Porque se manejó todo esto mal. Entonces, hay gente que dice, no hay que pagar la deuda, hay gente que dice, no, a ese yo no le pago porque es un fondo buitre, y después terminan rogando que le permitan sacar la fragata, o termina en Nueva York yendo el vicepresidente, el ministro, a un juzgado a ver qué dice el juez o la Cámara norteamericana sobre cuál va a ser el futuro de la Argentina. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos falsos nacionalismos, seguidos además de una gran impericia en el manejo de un tema tan difícil como es la deuda internacional, la deuda externa. Nos vamos ahora a La Plata. Desde allí se comunicó Cristina, tiene 62 años. Dice, ¿qué actitud tomarías respecto a los trenes y el tema de Irán? Bueno, son dos cosas bien distintas, ¿no? Con respecto a Irán, que me parece no solo grave, sino que es de estricta actualidad por lo que pasó ayer, yo estoy muy preocupado, realmente estuve preocupado. Ayer fui a la justicia, presenté un amparo para que la justicia tratara de impedir que se llevase a cabo la sesión que finalmente aprobó el acuerdo. ¿Por qué? Porque este es un tratado o un pacto que viola la Constitución Nacional, viola la jurisdicción de los jueces argentinos. A ver, lo voy a explicar de una manera que tal vez sea mejor, porque si yo te digo que el artículo 109 de la Constitución, que el artículo 116 de la Constitución, que la jurisprudencia, eso va a ser muy difícil de entender. Vos fíjate, hay un juez argentino que ha pedido la captura, porque entiende que hay indicios suficientes para sospechar de la culpabilidad de ciertos iraníes, bueno, pequeños iraníes, ¿no? Vicepresidente, un candidato a presidente, ministro. Interpol emitió lo que se dice una alerta roja, y están buscados en el mundo, no pueden salir de Irán. Ahora, el juez argentino, por este pacto, tiene que ir allá y se va a encontrar con ese personaje, por ejemplo, al que lo juzga o lo considera sospechoso y que ha pedido a Interpol que se lo pesque. Se va a sentar frente a él. Imagínate esto. El interrogado le dice, sí, fui yo. Yo fui el que puse la bomba o que dirigí la operación. Y el juez argentino dice, qué bien, no puede hacer nada, no puede hacer nada. Entonces, decimos o creemos que los responsables son los iraníes, el gobierno de Irán. Entonces hacemos un acuerdo con el gobierno de Irán para que esto se discuta allá con un procedimiento que viola la Constitución argentina. Y ahora yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, se supone que la primera beneficiaria tendría que ser la propia colectividad judía, que es la víctima primaria de lo que pasó. No está de acuerdo. La población argentina, la mayoría, abrumadora mayoría, 80% según una encuesta, no está de acuerdo. Irán todavía no ratificó. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? No me digan que no hay nada. No me digan que, además, se llama a sesiones extraordinarias. No estaría el Congreso sino sesionando hasta marzo para tratar este tema. Se hace un esfuerzo extraordinario, como decía antes, se hace renunciar a una ministra de Tucumán, gobernador de Chubut, para que vengan a votar y después vuelvan a tomar sus puestos. ¿Cómo puede ser que frente a algo que no tiene utilidad práctica, nadie le ve utilidad práctica, que no es querido por los beneficiarios, que no es
querido por la gente, se haga todo este esfuerzo, y que lo haga además un gobierno que en general busca cosas que le den popularidad, no impopularidad, busca congraciarse con distintos sectores, no enfrentarlos. No puede ser que aquí no haya gato encerrado, no hay posibilidad. Y eso me preocupa mucho. Mira, hace 2 años, tengo el recorte, un diario norteamericano dijo, no digo que esto sea necesariamente así, pero lo dijo este diario hace 2 años, que había tratos entre Irán y la Argentina para una operación triangular referida a materiales nucleares entre Irán, Venezuela y la Argentina, y que parte de ese acuerdo preveía que se le levantara por algún procedimiento a Irán ese problema de las tarjetas rojas, alertas que pesan sobre los sospechados o los imputados. A mí me pareció medio fantasioso eso, realmente. Ahora digo, bueno, algo puede haber de eso. Tendrá que ver, como otros dicen, con el resultado de esto en Estados Unidos, que tienen que resolver el problema de nuestra deuda, lo que hablábamos hace un rato, tiene que ver con eso, porque algunos dicen que Estados Unidos está tratando de establecer una nueva relación con Irán y hace falta que se resuelva ese problema. No lo sé, yo no tengo la respuesta, pero sí tengo una convicción. Aquí hay gato encerrado. Me quedaba lo de los ferrocarriles. Lo de los trenes, sí, Cristina preguntaba. Sí, pues me gustaron las cosas. Claro, lo que pasa es que era una mezcla y pensé que primero había que contestar lo que creía que era más grave. Mira, hay unas discusiones absurdas que son las discusiones entre privatistas y estatistas. No sé, Estados Unidos tiene trenes estatales como el Amtrak que funcionan maravillosamente. Y hay ferrocarriles privados aquí y en otras partes que funcionan muy mal. La Renault era una empresa estatal, Renault. Hay empresas estatales eficientes e ineficientes, lo mismo pasa con el sector privado. Hay que tener un criterio práctico. Mira, privatizar o estatizar es vender o comprar. Y vos vendés o comprás, bueno, según la ocasión, y esto querés vender, esto querés comprarlo, esto no, si lo querés comprar depende del precio. Es una decisión práctica. Entonces, te cuento esto brevemente. Cuando yo era ministro de Obras Públicas, Ferrocarriles tenía una enorme pérdida. Había inflación, no había dinero para desarrollar eso, no se podía meter dinero en los ferrocarriles porque no había, las tarifas no daban. Es decir, en ese momento había que encontrar un comprador. Y nosotros hicimos esto. 3 empresas, una estatal, que era... No se logró esto finalmente porque terminó ese gobierno antes que nosotros pudiéramos llevar adelante, pero te lo cuento como una idea. Una empresa estatal, Ferrovías, que era la que administraba toda la infraestructura, las vías, los andenes, las señales, las barreras, eso lo tenía el Estado. Una compañía privada que iba a ser una empresa canadiense que se llamaba Ferrotour, que era para transportar pasajeros, y una que se llamaba Ferrocargo para transportar carga. Teníamos todo un plan de desarrollo, de incremento de rutas, más vías, no menos vías, y ese era un esquema público-privado, era un sistema de integración. Pero ¿qué es lo que hicieron? Decían, cuando yo decía eso, me decían, no se puede vender una rueda de un ferrocarril. Bueno, después, ¿qué hicieron? Los pasaron a manos privadas, sin control, le dan subsidios, pasan las cosas que ves ahora. Cada vez que hay un accidente, lo que se descubre es que no hay mantenimiento, que no hay control. Y entonces yo digo, lo que tenés que tener es planes en un sentido práctico y no entrar en esa discusión absurda de decir,
como andan mal, los privatizamos y van a andar bien. Como están privatizados y andan mal, los estatizamos y van a andar bien. No es así. Podés tener ferrocarriles que sean como aerolíneas argentinas, o peor. 7:35 de la tarde. Y decimos la hora no porque la gente no la tenga en el ángulo inferior derecho de la computadora, sino para dar prueba fehaciente de que estamos en vivo con nuestro candidato a senador. Y que usted le puede preguntar lo que quiera también, en vivo y en directo. Claudio, de Villa Pueyrredón, tiene 46 años y tal vez una de las preguntas más difíciles, Rodolfo. No porque no tenga usted la respuesta. Bien. Pero sí porque es difícil hablar de uno mismo a veces, ¿no? Él pregunta, en los años que ha tenido de gestión, ¿qué resalta de su trabajo? Vamos a empezar por lo que critico de mi trabajo. Creo que fue un error mío aceptar la jefatura de gabinete y que fue un pecado de soberbia, que yo creía que si yo estaba ahí dentro iba a poder convencer que si seguíamos con el 1 a 1 íbamos a un desastre. Y no podía hacer eso. Yo no debía haber tenido esa responsabilidad en esas condiciones. Me critico otra cosa también. Yo creo que los decretos de necesidad y urgencia son violatorios de la Constitución, tal como están hoy día. Y sin embargo, creyendo que las circunstancias lo exigían, firmé más de un decreto de necesidad y urgencia. Pero creo que uno realmente aprende y crece políticamente, humanamente, cuando se fija en qué cosas hizo mal y qué lecciones trae de eso. Por supuesto que creo que hay cosas que he hecho bien. Me parece que siempre he tenido claro que estas políticas económicas llevaban al desastre, contra la opinión incluso del establishment económico y muchas veces contra la opinión del público que sentía que, bueno, se había logrado la estabilidad y si cambiábamos podíamos volver a la inflación. Yo creo que haber dicho eso en su momento, haberlo sostenido, haber impulsado la asociación de capital privado en el momento en que hacía falta, varias iniciativas que fueron de modernización fueron cosas importantes. Pero hay algo de lo que yo estoy orgulloso y creo que no es ilegítimo, y lo digo sin tapujos. Yo fui secretario de gabinete, presidente del directorio de empresas públicas, ministro de Obras y Servicios Públicos, 2 veces diputado de la Nación, senador de la Nación, jefe de gabinete, en un momento cuando era ministro de Obras Públicas y presidente del directorio de empresas públicas, antes de que nombrara a Horacio Lozovis, llegué a manejar personalmente, después también, porque era mi responsabilidad, aunque hubiera un presidente del directorio de empresas públicas, llegué a manejar más de la mitad del presupuesto de la Nación. Ha sido muchos años y muchas responsabilidades. Nunca hubo una imputación a mí de irregularidad, jamás, ni de mis adversarios. Y yo de eso me siento realmente orgulloso. Vamos ahora al Jardín de la República, a Tucumán. Ramón se comunicó desde ahí, 53 años. ¿Cuál sería la solución para reestructurar ANSES, preocupado por los jubilados? Ramón. No es solo cuestión de reestructurar el organismo, que por supuesto hace falta una reestructuración. ¿Qué ocurre con los fondos del ANSES? Que son en definitiva los fondos de los jubilados. Por supuesto, hay que invertirlos, porque si no se los congela y hay que tratar de aumentar el pozo. Pero tiene que haber restricciones muy fuertes, no se puede, aunque lo hagan bajo la forma de comprar títulos públicos, no se puede permitir que la plata de los jubilados se use para financiar gasto corriente del Estado e incluso gasto político. Eso no puede ser.
Entonces, eso tiene que estar prohibido, pero eso va más allá de la reestructuración administrativa u orgánica del ANSES. Eso tiene que ver con una legislación. Tiene que haber, yo estoy convencido, aunque hay muchos que critican esto, pero yo estoy convencido que en ciertas materias tiene que haber afectación específica. La idea es que los impuestos tienen que servir para lo que se decida en cada momento que es necesario, y que si uno establece, bueno, esto es para otro, pone esta plata en una cajita, esta otra plata en una cajita, eso tiene una rigidez que impide el funcionamiento del Estado. Bueno, por supuesto, ni tanto ni tampoco, pero hay ciertas cosas. Por ejemplo, no tenemos derecho a usar la plata de los jubilados, no tenemos derecho a que vuelva la historia aquella de que, bueno, no, la historia aquella, hoy día, sí, lo que cobran los jubilados, está bien, se les aumenta, pero tan poco, sí, cobran esto, ¿se van a poder jubilar mañana? ¿Cuánto van a cobrar si los fondos se manejan con esta liberalidad e irresponsabilidad? Entonces yo creo que no es solo que tenemos que modernizar, agilizar ANSES, sino que también tenemos que tener una legislación que le impida hacer trampa. Diego tiene 29 años, es del barrio de Capital Versalles y pregunta, ¿algún día podremos implementar una democracia directa o deliberativa? Diego, yo creo que se está haciendo eso, que se está gestando. Las redes sociales, Internet, todo eso está permitiendo no que los que opinan gobiernen, pero que le impongan restricciones, que orienten a aquellos que tienen que dar respuesta. Es muy difícil ponerse en contra de una opinión muy difundida, es muy difícil desoírla, y entonces se va creando condiciones para que haya una democracia más participativa. ¿Hasta qué punto? Y tengo mis dudas. ¿Hasta qué punto debería ir? Y tengo mis dudas, porque, mira, todos necesitamos que alguien se haga cargo de las cosas. Y hacerse cargo de las cosas implica tener conocimientos, estructuras. Hay muchas actividades que requieren, como en una empresa, como en cualquier parte, una conducción con conocimiento, con honestidad, con trabajo. Y por otro lado tenemos que tener alguna organización más o menos pareja, más o menos similar, que si no nos gusta esta administración, podemos decir, bueno, la sacamos en una elección y ponemos a esta otra. Si no tuviéramos eso, si todo fuera absolutamente deliberativo, no sé si eso es lo que vos estás pensando, a lo mejor no, a lo mejor estás pensando en un perfeccionamiento de lo que existe, pero si fuera, yo me anticipo a decir, una cosa totalmente deliberativa, sin ejecutividad, y creo que nos iría mal, podríamos gritar más y comer menos. Nos vamos ahora a Belville, provincia de Córdoba. Ernesto se comunicó, tiene 55 años. Le preocupa a Ernesto la inflación, pregunta cómo pararla. Bueno, un tema que ya tocamos en la primera de las preguntas. Pero también pregunta Ernesto cómo desarmar la corrupción en el Estado. Ernesto, no sé si escuchaste cuando hablé sobre la inflación, pero si no, creo que esto se está grabando y que lo vas a poder ver después en todo terreno. Desarmar la corrupción. Mira, cuando te dicen que la corrupción no se puede probar, es mentira. Es mentira. Yo he mandado gente a la cárcel. Incluso he mandado gente de mi propio ministerio a la cárcel cuando he podido descubrir cosas. Y las pude descubrir muchas veces de la manera más imprevista. No tengo mucho tiempo, pero te cuento muy brevemente una. Un día yo era ministro y me llegó un anónimo que decía, si quiere descubrir un caso de corrupción, vaya el sábado a las 5 de la tarde a la Confitería Real de Avellaneda. Yo le llamé al jefe de servicio jurídico del ministerio, ¿lo que se puede hacer con esto? Nada, yo
anónimo, no está firmado, no tiene documento de identidad, nada. Eso puede ser un loco, puede ser un bromista, puede ser un tipo que tiene odio a alguien. Entonces lo llamé al jefe de policía, que era Pir, que era un hombre muy, muy honesto. Yo le digo, ¿qué se puede hacer con esto? Me dice, no, su abogado tiene razón, no se puede hacer nada. Pero voy a hacer una cosa, ministro, yo voy a mandar el sábado 2 personas mías. Además, yo tampoco tengo jurisdicción, porque yo soy policía federal y eso es provincia de Buenos Aires. Pero voy a mandar 2 a que tomen café y vean si hay algo raro. Así se pescó cuando un tipo le daba un sobre a otro, una coima multimillonaria. Era el jefe de la flota de YPF y el subjefe que habían cobrado millones por ventas de anclas. Y esa no fue la única. Realmente, si hay voluntad, si hay decisión, eso no se hace con normas que después nadie cumple. Hace falta una vocación moralizadora y después no salir a hacer bandera. Yo no salí a decir esto, te lo estoy diciendo ahora después de muchos años, porque hay otra cosa que también fomenta la corrupción. La gente, los políticos, que usan la corrupción como una bandera para hacerse populares, para mostrar. En general, la corrupción se mata calladamente, eficazmente y con una voluntad muy, muy firme. Vamos ahora a 2 personas que tienen consultas más o menos parecidas. Celina, de San Isidro, 38 años. ¿Qué le modificaría a la situación económica que hoy pasamos? Pregunta. Y Alejandro, también de San Isidro, 40 años. ¿Cuál es el panorama que usted ve en economía y seguridad hasta el fin de la gestión, esto es 2015? ¿Qué haría hoy? Hoy trataría progresivamente de ajustar el tipo de cambio que está afectando nuestra competitividad, que está haciendo que el gobierno construya una muralla en las aduanas para que no entren productos. Mucha gente que dice, no, este Moreno es loco, bueno, será loco, pero lo que está haciendo es algo que el gobierno tiene que hacer o considera que tiene que hacer. Para mí es una política muy de patas cortas, pero considera que lo tiene que hacer porque no quiere resolver el problema de fondo. Y entonces, si no hace eso, se le escapan los dólares, entran los productos, nos invaden el mercado interno. Hay que ir a la solución de fondo, no a estos parches. Por supuesto, gastaría lo que hay que gastar. No haría propaganda electoral durante años. No tendría fútbol para todos como una máquina de buscar votos, para lo cual todos nosotros, vos, yo, todos pagamos impuestos para que nos hagan propaganda. Eso, por supuesto, lo terminaría. Iría saliendo de los subsidios. Subsidios es una de esas cosas en las cuales es fácil entrar, pero después es muy difícil salir, porque distorsiona todos los precios y si querés salir de golpe se producen incluso reacciones sociales entendibles. Entonces hay que salir de esta barbaridad que hicieron, hay que salir muy pausada, inteligentemente, pero de manera constante. Por supuesto, creo que habría que fomentar la productividad y la competitividad. Son palabras horribles, a mí me cuesta hasta pronunciar competitividad, pero ¿eso qué significa? Que tenés que producir más con menos y que tenés que poder vender, exportar a igual o menor precio que otros, con igual o mayor calidad que otros, cosas que el mercado mundial demanda. Es decir, tenés que tener un negocio, el país tiene que tener un negocio, pero para eso tiene que tener costos bajos. Y para tener costos bajos hay que integrar ciencia y técnica con producción. Eso no es que lo haces, movés una llave y al día siguiente tenés esto. Ahí ya una política a largo plazo. Y tenemos que tener políticas de largo plazo. Mira, necesitamos 9.000 millones de dólares por año para invertir en energía, si queremos tener la energía necesaria para
mantener una tasa de crecimiento de 5% en prácticamente una década. Bueno, ¿y de dónde sale esa plata? Bueno, eso la tienen que poner inversores. Ajá, pero esas inversiones se recuperan en 9, en 10, en 11 años. ¿Quién va a arriesgar esas enormes cantidades de dinero si no tiene seguridades de lo que va a pasar? Si un día te modifican retroactivamente una ley, otro día te modifican retroactivamente una disposición, un día viene un ministro que aprieta, que te llama, que te pone el revólver arriba de la mesa, un secretario, lo que fuere. Entonces hay que tener, además de esas medidas que yo te digo de corto plazo respecto del gasto, de los subsidios, hay que tener políticas de largo plazo que no van a tener frutos durante el gobierno de uno, pero que van modificando la economía, desarrollando la economía y logrando para todos un mayor bienestar. ¿Cuál era la otra pregunta? La pregunta era sobre cuál es el panorama que ve en materia de economía y seguridad hasta el fin de la gestión de Cristina Kirchner, o sea, hasta el 2015. Bueno, en materia de economía se deduce de lo que acabo de decir, que si no hay modificaciones, que a mí me parece difícil que las haya, vamos a tener una situación comprometida. Espero también que una modificación del Congreso de la Nación, modificación de las mayorías y la incorporación de legisladores con conocimiento, con honestidad, con visión, pueda también hacer que en los próximos 2 años se vaya creando bases para una economía bien distinta. La seguridad. Bueno, ya hablamos de esto, no sé si estabas cuando hablamos de nuevo, si no estabas podés después ver la grabación, pero la seguridad también requiere medidas de corto plazo. Antes yo expliqué todas las medidas o todos los temas en los cuales habría que buscar coincidencias y cuáles son los temas que realmente importan para resolver el problema en el mediano y largo plazo, pero en el corto plazo, por supuesto, hay muchas cosas que hacer con la reestructuración, perfeccionamiento de las fuerzas de seguridad, con un fortalecimiento del sistema judicial, con un análisis de las capacidades penitenciarias y de las condiciones penitenciarias. Todo aquello que conduzca a que haya un mayor control, que un delincuente, como decíamos antes, no entre por una puerta y salga por la otra, y que las prisiones no sean escuelas de posgrado del delito, todo eso nos va a ayudar a reducir el problema. Muy bien, para ir cerrando, ya estamos próximos a cumplir la hora de transmisión que habíamos pautado. Van 2 preguntas en una, Rodolfo. Nicolás de Palermo tiene 18 años. ¿Qué opina de los reclamos de los movimientos estudiantiles y qué se puede hacer para darles una mejor educación? Y Claudio de Floresta, 47 años. ¿Qué puedo hacer para participar en mejorar las cosas junto a usted? Pregunta. Primero, los reclamos estudiantiles. Los reclamos estudiantiles son muchos, por supuesto. Becas, también participación que la tienen, pero digo, a los efectos de lo que pregunta, de mejorar la calidad. Bueno, hay que concentrar este presupuesto, hay que tener un presupuesto selectivo. Me parece que hay que buscar bolsones de excelencia en cada universidad. En vez de ser malos en todo, hay que ser buenos en algo. Algunas, por supuesto, lo son. La Universidad de Buenos Aires todavía conserva en la región, no solo en el país, un prestigio alto, pero no el mismo que tenía hace unos años. El presupuesto importa, pero también importa algo que ahora se está debatiendo, ¿no? Que casi la mayor parte de los estudiantes que van a la universidad gratuita vienen de escuelas secundarias pagas. Entonces hay que ver si no hay que reordenar el sistema económico de la educación superior para tener fondos para becas, es decir,
para ayudar a los que no pueden llegar, los que no tienen plata para llegar, los que tienen que trabajar si no tienen una beca. Creo que eso es parte de una verdadera democratización. A mí me parece que los niveles de exigencia tienen que ser altos. A veces no es popular esto, pero creo que tienen que ser altos. Eso que yo decía, la Universidad de Buenos Aires tuvo mucho prestigio. Bueno, lo tiene, pero tuvo un muy alto prestigio en una época que generó 3 premios Nobel de Ciencia. No lo tiene ni España, no lo tiene ningún país del tercer mundo, 3 premios Nobel de Ciencia. Y los 3 salieron de la Universidad de Buenos Aires. Pero la Universidad de Buenos Aires estuvo manejada durante muchos años por gente que creía en la disciplina intelectual y en la exigencia. Entonces, a veces se dice, no, bueno, disciplina y exigencia, eso es de derecha, eran todos de izquierda, se los acusaba, y algunos eran de comunistas, pero era gente que sabía que solamente con una muy buena educación se puede progresar. Y fíjate, esto a veces no es una cuestión de ideología. Fíjate que en definitiva la escuela primaria, la educación pública, nació de gobiernos conservadores. Y el gran desarrollo de la universidad surgió de administraciones universitarias bien de izquierda. Entonces, por supuesto, no es lo mismo una educación orientada con criterios de derecha y una educación orientada con criterios de izquierda, los contenidos son distintos. Pero lo importante en un país es cuando alguien que tiene poder sabe que para que la nación se desarrolle hace falta una educación muy, muy alta y que para eso hay que invertir, hay que poner plata, pero también hay que poner criterio selectivo y exigencia. Faltaba una. Claudio, de Floresta, ¿cómo hago para mejorar las cosas junto a usted? Pregunta. Bueno. Somos muchos, Claudio, los que tenemos que trabajar juntos, pero si querés que hablemos, mándame un email a mi casilla, que es la que yo veo personalmente, la que abro todo el tiempo, que es terraño@gmail.com. Nos vemos ahí, o a partir de ahí hacemos un encuentro. Muy bien, Rodolfo. Muchísimas gracias por esta presencia. No sé si quiere acotar algo más sobre el final. Agradecerles a todos quienes hicieron preguntas y decirles que esta experiencia a partir de ahora la vamos a repetir todos los meses y que espero que esto realmente nos sirva a todos. A mí me sirve. Me sirve saber qué es lo que le interesa a la gente, cuáles son sus opiniones. Digo, y la próxima vez espero que haya más críticas incluso y más cosas duras, porque ese intercambio es lo que algunos pedían. ¿Cómo se hace para que haya una democracia más deliberativa? ¿Cómo se hace para participar más? Se hace así. Muy bien, muchísimas gracias a todos, a recomendar la página y a seguir sumando voluntades para llevar nuevamente a Rodolfo Terraño en este 2013 al Congreso de la Nación. Bueno, hasta pronto. Hasta luego.